el demo es el mismo que está en la carpeta de Java. El 10 es el database demo. Tenemos lo que es el proyecto en sí. Tenemos una carpeta DB, que es la base de datos, el SQL para crear la base de datos. Y tenemos un README, que es el que nos da las instrucciones de cómo configurar la base de datos, que es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, primero, bueno, abrimos el proyecto, pero este proyecto no va a funcionar porque no tenemos seteada la base de datos. Por lo tanto, tenemos que irnos a los servicios. Y en los servicios asegurarnos de que tengamos primero el Glassfish, que esté corriendo, y dentro de las bases de datos que tengamos JavaDB, que también esté corriendo. Una vez que tenemos ambos servidores corriendo, tenemos que configurar dos cosas. Primero, crear una base de datos y luego decirle a Java que trabaje con esa base de datos. Para crear la base de datos, en JavaDB, botón derecho, Create Database, y le damos el nombre. En el archivo de README vienen los nombres con los que deberíamos trabajar para este ejemplo en particular. Entonces nos dicen, por ejemplo, que el nombre de la base de datos, database name, es liga. El usuario, public, y el password, public. Entonces tenemos el usuario y el password. Con esos datos creamos la base de datos. Que ya tenía del ejemplo creado recién. Le voy a poner liga. Le puse liga 2 porque ya tenía una base de datos que se llamaba liga recién. Y creamos la base de datos. Nos va a aparecer la base de datos como con un símbolo, un icono cortado. Significa que todavía no está la conexión hecha. Por lo tanto hacemos botón derecho, conectar. Y ahí, ya que me aparece el símbolo completo, nos damos cuenta de que la base de datos está conectada. Ahora tenemos que poblar esa base de datos. Por lo tanto, nuevamente con el botón derecho, ejecutar comando. Y acá nosotros hacemos todas las queries para poder crear la base de datos. Que en el ejemplo vienen en ese archivo. Entonces nosotros revisamos, bueno, en el archivo está la creación de las tablas. Al principio creamos las tablas, Object ID, liga, player, registration, inserta valores. Copiamos y nos vamos a NetBeans y pegamos. Lo único que deberíamos sacar el commit, que este se hace automáticamente con el botón de acá. Entonces copiamos y pegamos y luego ejecutamos el SQL. Ahí dice que se ejecutó de forma correcta. Ya tenemos la base de datos. Si la refrescamos, aparece el usuario con las tablas que son las que vamos a usar. La tabla liga, view data, select asterisco from link, y ahí tengo la información que está en la base de datos ahora. Ahora tenemos que conectar Java con esa base de datos. Entonces nos vamos nuevamente al servidor, pero ahora nos vamos al Glassfish. Y en el Glassfish eso lo configuramos en la consola de administración. La primera vez que ejecutan la consola se demora su resto.
Y ahí está. Una vez que carga la consola, nos vamos al menú del lado izquierdo. Y lo que nos interesa a nosotros son de los recursos JDBC. Y acá tenemos el conjunto de conexiones o el pool connection y los recursos. Viene con un ejemplo de conexiones. Nos vamos a conjunto de conexiones. Vamos a nuevo, nombre, revisamos nuevamente el archivo, nos dan acá el nombre que deberíamos usar, link pool. Es el nombre que está usando ya la aplicación. Nosotros podemos poner, obviamente, cualquier nombre para nuestra aplicación. Tipo de recurso, data source. Vamos a sacar la información desde ahí. Y el proveedor de la base de datos, acá seleccionamos en qué base de datos estamos trabajando. En particular, como estamos trabajando con JavaDB, esa es una base de datos Derby. Ahí tenemos los datos de la conexión. Nos vamos a siguiente. Luego, si revisamos nuevamente el documento, nos dice el tipo de resource que va a usar y el class name. Estos valores aparecen seleccionados y nos dan 5 parámetros, que es el servidor del nombre, el puerto, el nombre de la base de datos, el usuario y el password. Entonces nosotros seleccionamos nuevamente, nos aparece ya seleccionado la fuente de datos, activamos el ping. Este es práctico activarlo porque nos sirve para probar si es que está funcionando el pool de conexiones o no. Acá nosotros podemos variar el tamaño de conexiones. Por el momento nosotros lo vamos a dejar así, tal cual. Y las propiedades adicionales, aparecen un montón de propiedades adicionales. Lo primero que tenemos que asegurarnos es de dejar solo las que nos interesan. Entonces seleccionamos todas y desmarcamos las que nos interesan, que es el nombre de la base de datos, el password, el usuario, el servidor y el puerto. Esos son los únicos parámetros que necesitamos configurar. Los demás los borramos. Entonces vamos a quedar con esos 5 parámetros. El nombre de la base de datos le pusimos lib2. Password era público. El puerto queda igual. El servidor queda igual. Y el usuario public. Acá el nombre de la lib, nosotros le pusimos lib2 porque ya tenía una base de datos con ese nombre anteriormente. Los demás valores es localhost, el número de puerto, el usuario y el password. El usuario y el password los generamos cuando creamos la base de datos, lo mismo que el nombre de la base de datos. El puerto es el por defecto. Y el servidor, localhost, si vamos a estar trabajando en el mismo equipo. Con eso ya podemos finalizar y tenemos un pool de conexiones. Para probarlo, entramos y vamos a índice sondeo, que ese es ping. Si es que sale ping realizado con éxito, vamos bien. Si es que hay algún error acá, tenemos que volver a revisar las propiedades adicionales que pusimos. Se puede que nos hayamos equivocado en el nombre del servidor, en la base de datos o en algún dato. Una vez que tenemos el pool de conexiones, generamos ahora el recurso. Y el recurso es la forma de decirle a Java que se va a conectar con un pool de conexiones. Nuevo, el nombre, sacamos nuevamente el archivo, nos dicen que el nombre sea ese. Seleccionamos un pool de conexiones, los que están, el que hicimos recién, y alguna descripción si queremos.
asegúrese que esté activado. Por defecto está activado, pero hay que asegurarse. Y aceptamos. Ahí vamos a tener ya el recurso compartido y el pool de conexiones. Y ahora debería funcionar nuestra aplicación. Entonces tenemos la liga, listamos y tenemos datos ya ingresados. Si yo ingreso un dato nuevo, agregar una nueva liga, 2010, Summer, título, liga de prueba, dice que se agregó. Bueno, este ejemplo no se devuelve automáticamente, tenemos que devolvernos. Volvemos a listar las ligas y ahí está la liga que agregamos, liga de prueba.